El siglo XIX fue un siglo problemático, pues nuestro país sufrió una invasión y una guerra contra los invasores, además de varios pronunciamientos y guerras civiles. España va a quedarse fuera del grupo de países que protagonizan la segunda revolución industrial, por lo que la industria llegará tarde y solo a algunas regiones como el País Vasco o Cataluña. Todo ello hará que dejemos de ser una potencia importante y nos convirtamos en un país de segundo orden. Pero el XIX es también el siglo en el que se promulga la primera Constitución española y en el que se instaura el Estado liberal. Por todo ello, el siglo XIX resulta a la vez complejo y apasionante. El rey que va a vivir el tránsito del siglo XVIII al XIX es Carlos IV. Subió al trono la muerte de su padre Carlos III en 1788, por tanto, un año antes del estallido de la Revolución Francesa. Carlos IV se opuso a las ideas de la Revolución y cuando su primo Luis XVI fue guillotinado en 1793, declaró la guerra a Francia. Esta guerra se conoce como Guerra del Rosellón, de los Pirineos o de la Convención, ya que estalló durante el gobierno de la Convención Nacional Francesa. La derrota española en 1795 llevará a la firma de la Paz de Basilea, por la que España recuperará el norte de Cataluña y las Vascongadas, que habían sido ocupadas por los franceses, y el primer ministro de Carlos IV, Manuel de Godoy, recibirá el título de Príncipe de la Paz, rompiendo así la tradición secular que reservaba el título de príncipe o princesa únicamente para los herederos al trono. Precisamente en este cuadro que veis aquí, del pintor José Aparicio, aparece una alegoría en la que Godoy presenta ante Carlos IV la paz, encarnada en forma de una joven. La Paz de Basilea supondrá que España quede al servicio de Francia y que Inglaterra pase a ser su principal enemigo. De hecho, un año después, en 1796, se firmará el primer Tratado de San Ildefonso, por el que nuestro país se convierte en aliado de Francia ante el enemigo común de ambos, Inglaterra. La primera consecuencia de este tratado será la victoria inglesa sobre la Armada Española en la batalla del Cabo de San Vicente en 1797, lo que supondrá un duro golpe para nuestro país y sus intereses comerciales en América. La victoria inglesa se produjo a pesar de que España contaba con el mayor navío de guerra del mundo en ese momento, el Santísima Trinidad, que montaba 140 cañones dispuestos en 4 hileras. En 1799 Napoleón Bonaparte se convierte en primer cónsul francés y desde ese momento Godoy se dedicará a secundar la política expansionista francesa, mostrando así una clara dependencia hacia la persona del futuro emperador. En 1800, España y Francia firman el segundo Tratado de San Ildefonso, en virtud del cual un ejército español, a las órdenes de Godoy, tendrá que intervenir en la llamada Guerra de las Naranjas contra Portugal, como castigo al desobedecer este país el boicot al comercio británico impuesto por Napoleón. En 1804, Napoleón se autoproclama emperador y decreta la guerra contra la Tercera Coalición, por lo que España se enfrentará junto con Francia a la escuadra británica en Trafalgar en 1805. La batalla de Trafalgar, frente a la costa de Cádiz, está considerada la batalla naval más importante del siglo XIX. En ella se enfrentaron la Armada Británica, a las órdenes del vicealmirante Horatio Nelson, y una escuadra franco-española con el vicealmirante francés Pierre Villeneuve al frente, a cuyas órdenes estaba el teniente general español Federico Gravina. La escuadra franco-española será derrotada por la armada de Nelson debido sobre todo a la ineptitud de Villeneuve, quien, desoyendo los consejos de Gravina, decidió disponer los navíos en una larga hilera hasta cuyos extremos apenas llegaban las señales de su buque insignia, y que será fácilmente deshecha por el ataque británico. Nuestro país perderá sus mejores barcos, el San Juan Nepomuceno, el Santísima Trinidad o el Príncipe de Asturias, entre otros, así como grandes marinos de la talla del teniente general Federico Gravina o los brigadieres Dionisio Alcalá Galiano y Damián Churruca, así como el capitán cántabro Francisco Alcedo Bustamante,
que estaba al mando del navío montañés. Todos ellos murieron en la batalla, lo mismo que el vicealmirante Nelson, que se convertirá así en un héroe y una de las mayores leyendas de la historia inglesa. Aquí podemos ver el buque insignia de Nelson, el Victory, que se ha conservado como museo en Portsmouth. En 1807, España y Francia firman el Tratado de Fontainebleau, con el fin de invadir Portugal, aliado del principal enemigo de Francia, el Reino Unido. En virtud del tratado, las tropas francesas debían atravesar nuestro país con destino a Portugal, pero se trataba de una argucia de Napoleón para invadirnos. El tratado establecía la conquista y posterior división de Portugal en 3 partes. Carlos IV autoriza la entrada en España de 28.000 soldados franceses, que en pocos días ocupan Lisboa. Pero tras esto, más de 100.000 soldados más llegan a nuestro país al mando de los generales Junot y Murat, y empiezan a distribuirse por Burgos, Salamanca, Valladolid y Barcelona. La invasión ha comenzado. En febrero de 1808, Murat, duque de Berg y cuñado de Napoleón, es nombrado lugarteniente del emperador y ocupa Madrid. La población española pronto advirtió el engaño, lo que provocó un profundo malestar que será aprovechado por el príncipe de Asturias, Fernando de Borbón, para conspirar contra el primer ministro Manuel de Godoy en el conocido como Motín de Aranjuez, la noche del 18 al 19 de marzo de 1808. El resultado fue que Carlos IV, temiendo que la revuelta popular fuera contra su persona, abdicó en su hijo Fernando. Tras esto, Napoleón aprovechó los problemas de la familia real para tenderles una trampa y conseguir el trono español. Valiéndose de engaños, consiguió sacar del país a Fernando y sus ministros por un lado, y a Carlos y a María Luisa, sus padres, por otro, y les reunió en Bayona. Una vez allí, convenció a Fernando para que devolviera el trono a su padre sin saber que éste, previamente, había cedido al emperador francés los derechos dinásticos. Este episodio, conocido como las abdicaciones de Bayona, tuvo lugar el 5 de mayo de 1808 y permitió a Napoleón entregar la corona de España a su hermano José, que reinará con el nombre de José I de España.